terapeutas físicos en formación. Bienvenidos al curso Alinea y Balancea a tu paciente. Bienvenidos a este curso totalmente gratuito que va a estar aquí arriba en la plataforma de YouTube. Se dividen en introducción, módulo 1, módulo 2 y 3, que el módulo 2 y 3 ya es la práctica clínica, la valoración y el tratamiento, pero te recomiendo que vayas introducción, módulo 1, porque si no, no le vas a poder entender al módulo 2 y módulo 3. La intención de este curso no es solamente que tú tengas la confianza y la seguridad para atender a tus primeros pacientes, sino que te dejo varias herramientas a la hora de técnicas para implementar con tus pacientes que tengan una evolución buena y sin el riesgo de lastimarlos. Arrancamos. Bueno, ya vimos la clase pasada, vimos la introducción y en la introducción primero tuvimos que decir que está prendido. Sí. ¿Está en verde? Sí. Ok. Pero yo no me había dado cuenta que ahí estaba. Venga. Ahora, la introducción, ¿qué nos habla qué hablamos en la introducción, Miguel? Pues a partir del movimiento, ¿no? De qué es lo que se mueve. Antes tenemos, o sea, si nos vamos a dedicar a esto, tenemos que saber en qué sector estamos, ¿no? Estamos en el sector del movimiento. Para saber nuestro negocio tenemos que saber cuál es nuestro sector. Nuestro sector es el movimiento y nuestro negocio es... las disfunciones. Perfecto. Las disfunciones del aparato locomotor, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo más básico que tenemos que saber de nuestro cuerpo para que, más bien, qué es lo más básico que debe de existir para que nosotros nos podamos mover? Pues energía. Energía. Todo parte de ¿dónde inicia el movimiento? Sí, es energía. Las moléculas. No, sí, pero ya materializada en el cuerpo, ¿dónde empieza? ¿Qué es lo primero que nos enseñan? Pues un potencial de acción, ¿no? Okay. El potencial de acción, ¿quién lo da? Las neuronas. Entonces todo empieza en las neuronas. Las neuronas estallan, se van por las vías motoras. Espérame, porque Juani se está haciendo ruido. Y entonces llegan a la, ¿cómo se llama? A la placa motora. Llegan a la placa motora, ¡pam! ¿No? Puedo hacer una extensión de mi segundo dedo, de mi mano izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué es otra cosa que tenemos que saber básico, ¿no? ¿Cómo es que se puede determinar un movimiento? ¿Cómo es que el cuerpo determina qué movimientos puede hacer? Por ejemplo, ¿cómo es que el hombro puede hacer, ¿no? Una circunducción, una flexión, una extensión, una BD, una DD, una rotación interna, externa? ¿Cómo es que eso puede pasar? Y el codo no, el codo nada más puede hacer flexión y extensión, supinación y pronación. Ajá, por el tipo de articulación. Exacto, tipo de articulación, pónganle ahí, tipo de articulación, es otra cosa básica y fundamental que tenemos que saber. Pues también dependiendo de la forma de los músculos o de, por ejemplo, su origen e inserción de a dónde va, para qué movimiento. Clave, eso es clave, muy bien. Entonces, tenemos que saber las funciones, ¿no? Y no nada más del músculo. Yo les decía la otra vez que creo que tiene un agonista tóxico clínico el músculo porque le damos demasiada importancia. Sí es importante, pero también es importante otras funciones de otros tejidos y no solamente del músculo. Nos enfocamos y la escuela nos dice, aprende origen, inserción, inervación del músculo, ¿no? Nos hacen creer que ahí está la clave, pero no. Aquí vamos a desenmascarar ese protagonismo, les digo, tóxico. Y ok, funciones, ¿no? Funciones en general. ¿Cuál es la función de la piel? Pues dar protección a lo que es todos los órganos. Ajá. Es nuestro empaque, ¿no? Nuestro primer contacto con el entorno. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues... ¿Qué tenemos en la piel que nos hace conectarnos con el entorno? Como los receptores. Bien, carajo, sí, los receptores. ¿Qué receptores tenemos? No me digan sus nombres, solo dime para qué sirven.
Pues cutáneos o de Temperatura, de ¿no? vibración, Sensibilidad tacto. superficial, profunda, que están en las articulaciones, ¿no? Todo eso, perfecto. ¿Para qué nos sirven los huesos, por ejemplo? Pues es la base de todo el cuerpo, entre comillas, o sea, pues, que nos dan soporte, la protección, o bueno, Nos dan sí, estructura, estructura. nos dan estructura, ¿no? Gracias a eso podemos ser erguidos, ponernos en bipedestación, ¿no? Sí. No nos vamos arrastrando por ahí como los invertebrados. Ok. El hueso, todos los huesos son rectos, planos, No. ¿no? Ok. Hay diferentes tipos de hueso para diferente función. Por ejemplo, los largos, el fémur. El hueso es un hueso largo, ¿no? Si lo describimos es un hueso largo. Sí. ¿Y qué forma tiene o en qué se puede diferenciar, por ejemplo, de un plano? Pues primero que nada, pues, su forma y su función, por así decirlo. Porque el largo, pues simplemente es de una extremidad o de un miembro. En cambio, pues los planos son más que nada como para unirse entre sí y pues dar la forma. En el caso, pues, a lo mejor del el cráneo. Protegen cavidades, ¿ok? Ok. Los planos protegen cavidades. Cavidad cefálica, torácica. Y si ponemos a diferenciarlos, podemos saber que nuestra evolución es tan increíble que genera una torsión, ¿no? En el hueso, a eso voy. Que esa es la teoría de, ¿cómo se llama esa teoría? Que modifica específicamente del hueso, pero pues eso se aplica al demás cuerpo, la teoría de Wolff, ¿no? Es una famosa teoría que habla que el hueso se modifica con base al estímulo que le den. Nos vamos al ligamento, ¿no? Vamos a hablar generalidades. El ligamento, como lo pudieron ver en el manual, el ligamento, sus fibras, ¿cómo están? ¿Ordenadas? No. Como entrelazadas. ¿Para qué? Ajá. Pues para sujetar prácticamente de todas las... No, bueno, no todas las direcciones, pero sí que pueda ser capaz de resistir de ciertos ángulos el movimiento. Claro, las cargas, ahí vas bien, te falta pulir un poquito. Las cargas para transmitir la fuerza y absorber y transmitir las fuerzas de la carga, ¿no? Para eso están en diferentes direcciones. El ligamento no solamente nos une con las articulaciones, sino nos da ese soporte, esa estabilidad a la articulación. Y aquí es bien importante porque cuando el ligamento está en disfunción, un esguince, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para compensar esa inestabilidad? Pues obviamente va a utilizar de todos sus recursos que tenga y el músculo y tendón van a entrar más al kit. Y es ahí cuando hay otro desequilibrio, ¿no? Puede ser crónico, puede ser prolongado, puede ser que el paciente no lo note los primeros días, semanas o meses, sino que ya después se fue modificando. Porque esto es bien importante. El cuerpo sí o sí va a ver la forma de adaptarse, está en nuestra genética. Un microorganismo que está en un entorno diferente o en un ambiente diferente va a activar un mecanismo que se va a llamar evolución. Entonces va a ver, él sabrá cómo, pero va a ver la manera de adaptarse a ese entorno. Y cuando hablamos de disfunciones, no solamente hay que hablar de las disfunciones del cuerpo humano, también en nuestros pacientes vamos a encontrarlos con ambientes diferentes, con entornos totalmente disfuncionales. A veces el paciente es disfuncional porque el entorno empezó a ser disfuncional, ¿sí? Ahí es cuando se abre la caja de Pandora de todos esos multicausas o es multifactorial, gracias. Es multifactorial el dolor, ¿no? Aquí es donde se abre esa caja de Pandora, porque si bien es cierto, tiene que ir acompañado, pues claro, de una terapia psicológica, de una
¿cómo se llama? De un readaptador físico, ya es de un nutriólogo, ¿no? O sea, ya el paciente es, ahí sí se puede ya ver y refractar, perdón, muchos ángulos de dónde lo podemos abordar a un caso clínico, ¿no? A un sujeto de caso. Y ese es otra, es un caso clínico, ¿no? ¿Qué tienen que pasar con los casos? Se tienen que resolver. Y entonces cuando nuestro paciente viene es un caso clínico, tenemos que indagar y cuestionarnos, eso es lo primero que tenemos que hacer, cuestionarnos. Con esto que les decía de que es multifactorial el dolor, que es multifactorial la disfunción, la pregunta más común de los pacientes es, oiga, ¿y por qué me pasó eso? ¿No? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué me duele? Pues tal vez no tengamos la respuesta con certeza, pero no por eso quiere decir que nos vamos a dejar de hacer preguntas. Tenemos que cuestionar, es para entenderlo un poco más, para saber un poco más de él y de todo su currículum motor que puede llegar a tener. Si nosotros quisiéramos saber con certeza, pues desde chiquitos les haríamos un Excel, ¿no? Yo bien ñoño, les haríamos un Excel con todas, ¿no? Se cayó tal fecha, a los tantos años, tuvo este dolor, ¿sabes? Como armar, y eso es imposible realmente. Bueno, hasta ahorita, ¿no? La tecnología tal vez después sí nos dé una pulsera que desde chiquitos nos registra absolutamente todo, pero hoy por hoy es difícil saber la respuesta, no por eso quiere decir que nos vamos a dejar de hacer preguntas a nosotros mismos y al paciente, ¿no? Que cuando empieza nuestra valoración, ¿no? Ahorita ya me estoy brincando un poquito de la valoración, pero bueno, ahí cortamos, me regreso otra vez a la parte de las disfunciones. Con esto que les decía si vamos a intentar saber cuál fue la disfunción, pues entonces tenemos que saber cuáles son las funciones, ¿no? Ya hablamos un poquito de la piel, del hueso, y vamos con el músculo, ¿no? Bueno, no, primero, antes del músculo, el tendón. El tendón, ¿cuál es su función? Pues es el punto de anclaje entre el músculo y el hueso. Claro, entonces, ¿qué tiene que hacer el tendón? Pues resistir las cargas del músculo en sí. Tal cual, transmitir las cargas del músculo, de la fuerza que puede ser la contracción muscular, hacia el hueso, ¿no? Entonces, las características del tendón, pues puede ser que esté menos vascularizado que un músculo, por eso cuesta un poquito más su recuperación. Es importante, pero no nos vamos a detener ahí todavía. Y ahora sí, el músculo. El músculo, músculo estriado, porque tenemos varios tipos de músculo, el cardíaco y el liso. Perfecto, bien. Entonces, el músculo estriado, nosotros lo intentamos estudiar con base en su origen-inserción, ¿no? El origen es justo de donde nace, la inserción es donde jala, de donde va a tirar, ¿no? Sí. Y eso nos va a generar la acción. ¿Por qué es importante saber la acción? Porque cuando nosotros tenemos a un paciente con una musculatura, ¿no? Con una estructura hiperactiva o reactiva, ¿qué quiere decir? Bueno, que pues está en alerta, está en supervivencia, ¿no? Está esperando el momento de contraerse porque pues está en protección. El cerebro le está mandando señales de que algo está pasando y debe de reaccionar, ¿no? El cerebro, ahora sí que, ¿cuál es el eslogan de nunca te abandona? Rexona, ¿no? El cerebro es como Rexona, nunca te abandona, ¿no? O sea, él va a ver la manera de enviar una respuesta para protegernos. Y entonces esa es su respuesta. Ahí insisto con esta parte de que el músculo no es culpable. ¿Cómo es posible que mi paciente de 30 años, 35, no me estoy, ¿cómo se llama? Proyectando. ¿Cómo es posible que mi paciente pueda levantar un peso muerto con 125, 150 libras y quedarse totalmente trabado al recoger algo en su casa? Eso no me parece coherente si es que al músculo le estamos echando la culpa. Por eso les digo, creo que lo estamos sentenciando a una cadena perpetua que ni siquiera tiene tanto que ver el músculo. El pobre músculo nada más recibe órdenes del cerebro
de que algo está pasando y debe de reaccionar y debe de protegerse. Entonces, aquí es cuando entran los hermosos conceptos de fallo mecánico y mecanismo de lesión. Cuando un músculo se rompe, ¿cómo se llama? Desgarro. Cuando un hueso se rompe, ¿cómo se llama? Fractura. Bien, ¿no? Entonces, ahí estamos. Entonces, cuando el tejido ya no soporta más una carga, una fuerza, ¿qué va a pasar? Así como Spider-Man que está en el tren. Pues empieza a elongarse hasta que si excede su capacidad, pues ahora sí empieza Se va a romper, no, es obvio, se va a romper. Y entonces a eso nosotros le vamos a llamar fallo mecánico. O sea, no porque seamos máquinas, sino porque es un fallo en la estructura que tal vez lo hicimos que fallara, ¿no? Lo provocamos ese fallo, pero simplemente falló, se rompió, dijo, ya no puedo más, ¿no? Con permiso, bye. No me quiero ir, señor Stark, ¿no? Y entonces, eso ahí pongan mucha atención en esto. Eso ahí lo podríamos decir que son las microdisfunciones. Cuando ustedes tengan a su paciente, deben de tener planteadas estas dos, las microdisfunciones y las macrodisfunciones. ¿Por qué? Porque las microdisfunciones es tal cual lo físico y directamente estructural que podemos llegar a ver. En una radiografía, ¿está roto o no está roto el hueso? ¿No? Pues sí. En un ultrasonido, ¿tienes esguince? ¿Tiene una elongación del ligamento? No, pues sí. ¿Sabes? En esos estudios podemos ver la microdisfunción. Ahora, lo complejo viene en la macrodisfunción y esa le vamos a llamar mecanismo de lesión. Y el mecanismo de lesión es todos y cada uno de los factores multifactorial que se fueron sumando hasta ocasionar la disfunción, exacto, ¿no? Entendamos esto y tengámoslo bien, bien claro, porque es la base de la práctica clínica, ¿no? Entonces, es que fui a correr a Montpagny y pues sentí que me empezó a doler, sentí que me empezó a arder, pero después de unos kilómetros se me paró el dolor. Al otro día ya no soportaba el pie, ¿no? Todos esos, desde muchísimo antes, tuvieron que haber habido muchísimos otros factores para provocar esa disfunción. Ese momento en el que ella se fue al cerro a correr, ya es así el borde del vaso de agua que ya se está a punto de desbordar, ¿no? Y ocasionar una disfunción. Entonces, entendamos bien claros estos. ¿Tienen dudas, preguntas de esto? No. ¿Seguros? Sí. Y entonces, ya que tenemos estos conceptos, pues nosotros, ¿cuál va a ser nuestra chamba? Nuestra chamba es directamente en la composición física del paciente. Claro que importa todos esos otros factores de los que ya hablamos, pero, o sea, si bien no somos máquinas como para alinearnos y balancearnos, porque somos muchísimo más complejos que eso, sí creo que debemos de buscar el equilibrio del cuerpo de una manera global. Aquí entran las hipo y las hipermovilidades, ¿no? Que es una característica de nuestro paciente cuando presenta una disfunción. Una zona que se mueve va a ser regularmente la que duele, la que se está moviendo de más. Esa zona es la hipermóvil, ¿no? Entonces, como justo está reactiva, está en sobreuso, ya sea por repetición, por trauma repetitivo, por fatiga, por lo que ustedes gusten y manden, que se inflama, esa va a ser nuestra zona dolorosa, la zona hipermóvil. Y la zona que no duele es ahí, ahora sí que ahí está el detalle, chato. Tenemos que buscarla, ¿no? Regularmente está muy cerca en articulaciones adyacentes de donde tenemos el dolor. Puede ser, por ejemplo, si es codo, la hipermóvil, puede ser que hombro esté sin moverse muy bien.
muñeca, ¿no? Pero la disfunción se puede presentar en cualquier otra parte del cuerpo, básicamente. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a averiguar y vamos a ir indagando dónde jodidos está esa disfunción? ¿Cómo? Les pregunto. Exacto. Aquí ya entra la valoración y es, como les dije, es un sujeto de caso, tenemos que investigar y en la valoración ahí es cuando sacamos todo nuestro arsenal de detectives, ¿no? Desde que entra tenemos un ojo clínico. Cuando tenemos su historia clínica y tenemos los antecedentes, ¿no? Lo más que se pueda de antecedentes, que si lo operaron, que si tuvo alguna fractura, muchísima información también podemos sacar de ahí. Y ahí viene la exploración, ¿no? Y en la exploración podemos tener pruebas clínicas de cajón, Lasage, todas esas pruebas que nos van enseñando en el manual de pruebas clínicas de ortopedia, todas esas ahí entran, ¿va? Tenemos las pruebas de gabinete, como les decía, fracturas, pues es una radiografía, ultrasonido, resonancia magnética, etcétera. Esas son nuestras pruebas. ¿Qué otra forma tenemos para valorar? Las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales también nos sirven. Y en las pruebas funcionales, ¿qué es una prueba funcional para empezar? Pues actividades simples como mover. Si vamos a valorar tobillo, a ver señora, póngase en un pie. ¿Duele? No, pues siento esto y esto y esto. Ok, a ver, póngase en puntas, ¿no? A ver, de un brinco con un pie, a ver, de un brinco con los dos pies. Si es de hombro, a ver, haz un push-up, ¿no? Para ver la compresión, qué ocasiona la compresión del húmero con la glenoides, ¿no? Y entonces eso es ir, a ver, póngase de cabeza, a ver, póngase así, póngase de cierta forma, ¿no? Esas son las pruebas funcionales. Y mientras estoy haciendo las pruebas funcionales y ya hice todas estas, ya chequeé radiografías, ¿no? O sea, la sacudo así, porque si no, no se ve la radiografía. La resonancia, todo, ya lo chequé, ya le hice pruebas clínicas y todo esto va acompañado y sigue acompañado de preguntas. ¿Cuándo lo empezó a sentir? ¿Ya se tomó algo? ¿Ya lo había sentido? ¿Ya había tomado terapia física? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha puesto pomada? ¿Hizo ejercicios? Yo sigo preguntando, soy un chismoso, ¿sí? Cuando estoy en la valoración soy un chismoso, ¿no? Está soltera, si está guapa, nada, es cierto. No, nunca. Y así sigo preguntando, sigo cuestionando. Eso es cuestionar al paciente, ¿sale? Para nosotros tener más data, más información y saber qué es el tratamiento más indicado para el paciente. Ahí es cuando dicen, ahí es cuando entra el que hemos escuchado en la universidad de cada tratamiento es diferente para cada paciente. Claro, pero no nos los explican así, nos los explican de que si Juan, que tiene 50 años y tiene un dolor en el hombro de manguito rotador, y Alberto, que tiene 30 años y también presenta lo mismo, uno se dedica a béisbol, va a ser diferente. Obvio, los gestos motores son diferentes. La magia donde todo sucede, cuando especificas y adaptas tu tratamiento al paciente. No el paciente se tiene que adaptar tampoco a tu tratamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque sí es importante y es uno de los errores más grandes que yo he tenido a lo largo de estos casi 10 años, bueno, un poquito más de 10 años. Es cuando sucedió lo de la paciente con la señora Hernández, que sí se quebró emocionalmente, porque yo solamente, objetivamente, seguí los rangos. Yo solamente quería que esa rodilla doblara más de 90 grados y lo logré, fueron 60. Pero creo que el precio que se pagó no lo vale en ese momento, ¿no? La señora Hernández ya me dijo que, bueno, no se llama la señora Hernández, obvio, pero ya me dijo que regresó al mismo lugar con otra cirugía de la otra rodilla, tiene prótesis en la otra rodilla, y que la rodilla que originalmente yo le estaba trabajando no dobló más de los 90 grados. Esa fue la única vez que dobló más, pero por miedo. Y entonces eso es lo que les digo. Si tiene miedo su paciente, creo que vale más buscar
que se quite ese miedo, que tenga confianza en el tratamiento, que buscar unos rangos, ¿no? Quitar el dolor, desinflamar y hacer los rangos, créanme que es de lo más fácil que les voy a enseñar. Pero eso lo tienen que ir descubriendo ustedes. Así como me costó ese error, la paciente ya no se quiso volver a atender conmigo y la entiendo totalmente. Pero si Francisco de ese entonces no hubiera sido tan egocéntrico en, sí, conmigo dobló esa rodilla y hubiera ido un poco más despacito, tal vez hubiera sido el resultado diferente. Y tampoco irse al otro lado de sacarle sesiones innecesarias al paciente, o también el otro lado podría ser sí, y nos echamos media hora de plática, ¿no? O 40 minutos, o toda la hora nos echamos ahí echando el chisme y nada más le estuve moviendo la muñeca y no generamos absolutamente ningún cambio en nuestro paciente. También eso está mal. Tiene que haber un equilibrio, una balanza, ¿no? Porque también cuando mi jefa, que en ese entonces trabajaba en esa clínica, se enteró y realmente, o sea, no hubo un error clínico como tal, porque yo hice mi nota de evolución y todo, la vio, le platiqué, no hubo ningún error en sí, ¿no? Porque usó una técnica que se llama, es de facilitación, fatigas al músculo agonista y en algún punto va a haber un espacio donde te va a dejar entrar y ahí fue donde entré, no la forcé, simplemente fatigué su rodilla, su extensión de rodilla y cuando ya no pudo más detenerlo por el miedo, pues entré. Ella entró en caos, llorando, gritando, dijo, me la zafó. Y pues yo solamente la pude abrazar, porque si regresaba de golpe, ahí sí se podía lastimar. Entonces realmente no hubo un error clínico, pero sí un error que será personal, ¿no? De mi persona. Y esta terapeuta me dijo, Francisco, pues lo hubieras hecho como que la hace, como que la extiende la rodilla y pues yo tampoco trabajo así, ¿no? Tampoco me voy a hacer, güey, 10 sesiones, 10 horas, imagínate, te estás haciendo, güey, 10 horas, ¿no? Si son 10 sesiones y aparte el dinero que le implica a los pacientes es ser muy inconsciente de eso también. En fin, ¿sí quedó claro esto? Ya vimos funcionalidad micro, macro, hipo, hipermovilidad. Tenemos que hacer justo, ¿no? Toda la valoración. Ya vimos todas las aspas que puede tener la valoración para que funcione nuestro tratamiento. Y ahora sí, en el tratamiento, para tener un tratamiento tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el resumen de toda esta valoración? Y aquí es cuando entra otro detalle. El diagnóstico, yo los invito a que se quiten, obviamente, de lumbalgia mecanopostural, ciatalgia. Obvio, eso solamente son referencias o nombres clínicos de que hay dolor en alguna zona, ¿no? Nuestro diagnóstico debe de ser funcional, ¿no? ¿Para qué? Más que nada para nosotros, para ver cómo llega con nosotros, ¿no? Limitaciones de flexión a tantos grados, dolor cuando empieza el movimiento, o sea, describir todo esto que nosotros ya empezamos a recaudar, como escuchan que luego Saúl y yo nos hablamos, para eso son los diagnósticos. Hay diagnósticos diferenciales, sí. Su diagnóstico como tal no termina, o en pocos casos es muy claro. En pocos casos, pues tendinitis por manguito rotador, Kerbein, compresión del nervio mediano. Difícilmente son tan exactos o tan específicos como esos. Les van a llegar muchos pacientes que no van a saber un coño de dónde está la disfunción, y está bien. Para eso es la segunda sesión tal vez, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer, no? O sea, si no sabes bien el diagnóstico la primera sesión, ¿qué vas a hacer? Nada. Le vas a decir, no sé, venga la siguiente cita, déjelo pienso y venga la siguiente. Sí, a conectar con él, ¿no? Ahorita voy para esa parte, pero justo, conozco más a mi paciente, me conoce más y empiezo mi tratamiento inicial. ¿Y qué voy a hacer en mi tratamiento inicial? Fácil, muy, muy fácil. De todas las características
voy marcando mis objetivos, ¿no? Te inflamado, pues desinflamar, fácil, ¿no? Es que esto no se mueve, pues que se mueva. Es que esto está inestable, pues hay que empezar a hacerlo estable. Y así es como nosotros de nuestras necesidades o de las necesidades del paciente vamos a hacer nuestros objetivos terapéuticos. Y los objetivos terapéuticos tienen que tener jerarquía, claro, pero no todos tienen la misma jerarquía. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Lo del miedo. ¿Qué voy a necesitar o qué el paciente más bien necesita en su primera sesión? Que la lleve Francisco a los 60 grados que requiere la rodilla, o que armemos un vínculo, que vayamos y que yo vaya también conociendo su Enfield, qué tanto puede doblar, ¿no? Cómo reacciona cuando le empiezo a doblar, cuando le empiezo a pedir que estire la rodilla. Eso es más importante. Y de ahí, pues, desinflamar. Y de ahí, pues, no sé qué. ¿Sí me explico? La jerarquía cambia con cada paciente. Ahí insisto, ahí es hacerlo específico. Pero ¿por qué no puedo hacer ambas, no? También podría ser, no, es que corrigiendo la disfunción, si yo llego a la disfunción, se le va a quitar el dolor, porque entonces se quita el mecanismo de lesión y entonces va a desinflamar y entonces también es mucho de braille mental, ¿no? Si yo pienso así, equilibremos, ¿no? Podemos empezar a quitar el dolor y podemos empezar a mover para, ¿no?, gestionar este mecanismo de lesión. Disfunción versus dolor. Ahí ustedes deben de cuestionarse bastante. Obviamente, en lo personal, para mí va a ser más importante la disfunción. Importante no en la atención, importante en mi cabeza. Porque si yo quito, insisto, ese mecanismo, todo mejora, todo es bello, todo es hermoso, ¿no? Con el paciente. Pero si mi paciente viene doblada de la columna porque ya tiene una hernia desde hace años en L4, L5, L3, L4, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿No? La señora que vino la otra vez, ¿qué hice? Al dolor porque no me va a dejar hacer absolutamente otra cosa. Ahí sí o sí se vuelve primario, ¿no? El dolor, pero porque ya viene doblado, viene a eso. ¿Sí me explico? Bien. ¿Dudas, preguntas de todo esto? Bueno, por ejemplo, o sea, hablando de que tener un balance, por ejemplo, ¿qué tan conveniente podría ser o sea, como anestesiar, por así decirlo, o inhibir el dolor y después ahora sí como empezar como la movilización pero en el aspecto de que, por ejemplo, si realmente no, o sea, si está inhibido, pues a lo mejor sí lo puedes llevar como a un rango mayor, pero si tiene una implicación que debes de esperar o bueno, que... ya me hice bolas. Sí, entiendo que va por la parte de, bueno, si anestesias el dolor, ¿cómo vas a saber que eso está también en disfunción? ¿Cómo? ¿Sí? Ajá, sí. Pues, a ver, planteémoslo un poquito mejor. ¿A poco ya son las 9? Madres. Bueno, cerramos con eso porque tenemos paciente. A ver, para esos casos tenemos que hablar específicamente de un paciente, ¿no? Por ejemplo, viene Roberto. Roberto tiene un dolor en el hombro, pero se tomó analgésicos o medicamentos para el dolor y viene sin dolor, ¿no? Pero él ya sabe que le duele. Pero entonces cuando yo le pregunto ¿a qué movimiento te dolía? Y él me hace esto y me señala acá, me puede dar una mejor idea, no con certeza, no sé con certeza cuál es, o es toda la cadena que cierra el brazo, ¿no? Que hace aducción. Y entonces por ahí puedo empezar a ponerlo en mi tablero. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, si Roberto viene y me dice, oye, es que me duele aquí al hacer esto. Ahorita no me duele porque vengo empastillado, ¿no? Pero me duele al hacer esto, entonces son mis rotadores externos los que ya entraron en una disfunción hipermóvil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de una manera agonista y de una manera antagonista? Pues son mis
rotadores internos, ¿no? Los externos son los de la manera hiperactiva y él ya sabe que le duele. Me hace el gesto motor, me dice, me orienta más o menos, por eso les digo, pregunten. Listo, vámonos. Muchas gracias.